Listo, mis queridos, mis hermosos. Entonces vamos a continuar, vamos a ir con las características. ¿Listo? Entonces, Manu, ¿me ayudas por favor con las primeras dos? Sí, profe. Caracteri- Características del diálogo. Interacción. Siempre participan dos o más interlocutores. Ejemplo, un profesor y un estudiante conversando en clase. Alternancia de turno. Uno habla y el otro escucha y luego se invierten los papeles. Ejemplo, en una entrevista, el periodista pregunta y el invitado responde. Muchas gracias, Manu. Entonces, tenemos la interacción que básicamente es cuando hay una o más personas que están conversando, ¿cierto? Luego tenemos la alternancia de turnos, que es donde uno habla y el otro responde, y luego el otro habla y el otro responde. ¿Listo? Vamos con los siguientes dos, María José. ¿Me ayudas, por favor? Claridad y respeto, ¿sí, profe? Sí, por favor. Claridad. El mensaje debe ser entendible. Ejemplo, si dices, tráeme eso, sin señalar qué es eso. No hay claridad. Respeto. El diálogo verdadero no interrumpe ni ofende. Ejemplo, escuchar a un amigo aunque no estés de acuerdo con su opinión. Muchísimas gracias, María José. Entonces, el tema de la claridad es muy importante. A veces utilizamos palabras que no son comprensibles o a veces hablamos de más o a veces, por ejemplo, nos muestran acá que no señalamos, sino que, pásame el cosito. Pues, ¿cuál cosito? ¿Sí? Entonces, como que no hay claridad. Entonces, buscar claridad siempre. Respeto. Cuando hablamos del respeto, estamos hablando de que respetamos lo que está diciendo el otro, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. A veces como que entramos en discusiones inoficiosas, que sí, que no, no, hay que respetar, o sea, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero cuando hablamos de eso, no solo estamos hablando de respetar lo que dice el otro, sino también hay momentos donde, bueno, es lo que yo opino y respétalo y ya, ¿sí? O sea, como que no me vas a hacer cambiar de opinión, porque a veces como que la gente insiste, insiste uno, que no, que no. Entonces es de lado y lado, ¿no? Cuando hablamos del respeto también estamos hablando del tono que utilizas, de las caras que haces, de si te estás burlando de las demás personas o no, de las palabras que estás utilizando, de cómo mueves tus manos, porque a veces como que solo el movimiento de las manos ya hace que sea irrespetuoso. Entonces, cuando hablamos de respeto, encaja todo. ¿Listo? Cris, ayúdame con los siguientes dos, por favor. Dale, profe. Finalidad. Puede buscar informar, convencer, entretener o reflexionar. Ejemplo, un debate en una clase busca defender ideas con argumentos. Expresividad. En el diálogo aparecen emociones, perdón. Ejemplo, Juan, no puedo más, estoy cansado de todo. Sofía, calma, cuenta qué pasa. Muchísimas gracias, mi Cris. Entonces, cuando hablamos de la finalidad, pues estamos hablando de que un diálogo puede tener un solo fin o varios fines, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, se puede ir alternando. Puede ser para informar, para convencer, para entretener, para reflexionar, para desahogarse, porque a veces es solo para eso, ¿cierto? Y pues dependiendo también de cómo se esté dando, pues puede ser muy expresivo, ¿no? Puede mostrar la alegría, puede mostrar tristeza, puede mostrar enojo, ¿sí? Digamos que dependiendo de cómo se use todas las herramientas del diálogo, nos podemos dar cuenta cómo está esa persona, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Naita. Listo. Tenemos dos grandes grupos de diálogos. ¿Listo, chicos? Y es importante que nosotros como que entendamos esos dos grandes grupos. Tenemos el diálogo formal y el diálogo informal. Cuando hablamos de un diálogo formal, estamos hablando de eso que es un poco más cordial, que no hay tanta confianza, ¿no? Entonces es ese diálogo que se tiene con el jefe, por ejemplo, cuando no hay confianza, o ese diálogo que se tiene con la persona desconocida o los que tienen pastor, ese diálogo que tiene con el pastor cuando es algo serio, cuando es algo como que realmente sí, está como muy establecido. Es ese diálogo que tiene unas reglas definidas, que es muy cordial, que es muy respetuoso y que normalmente, perdón, tiene ya la información definida que se va a transmitir. ¿Listo?
Cuando hablamos de un diálogo informal, es ese diálogo que se da así chévere con los amigos, en la familia, donde se permite expresar, donde el lenguaje es un poquito más confidencial, más confidencial, no, sino más confiable, perdón, más confiable, más tranquilo, más sí. Entonces, normalmente cuando hablamos de diálogos informales, hablamos de que se hablan temas personales, ¿sí? No son cosas ya como tal estructuradas o establecidas, sino que ya son cosas más como personales y se puede ir cambiando, ¿no? Se hablan de muchas cosas en un mismo diálogo. Mientras que en el diálogo formal ya normalmente está establecido, vamos a hablar de esto y ya, ¿sí? Como en esas reuniones que ya están forjadas. Hasta ahí, de pronto alguno tiene alguna pregunta, chiquito, chiquitos. Dice que es extranjerismos. Extranjerismos es cuando metemos palabras de otros idiomas, ¿sí? Por ejemplo, el ok, hello, ¿qué otra? Vamos de shopping, también se utiliza. I love you, esa también uno la dice. Bueno, esos como cositas que uno está hablando y uno incluye palabras de otro idioma, normalmente aquí en Colombia del inglés, ¿sí? Es como lo que más se mete ahí por ahí en el español. Y aquí pues tenemos ejemplos de cada uno de estos, ¿listo? Entonces, por favor, Valeria, ¿me ayudas con los primeros dos? Claro, sí, que sí, teacher. Diálogo espontáneo. Surge naturalmente sin planearlo. Ejemplo, amigo uno. ¿Qué tal estuvo la película? Amigos, buenísima, te la recomiendo. Diálogo literario. Aparecen en obras de teatro, cuentos o novelas. Ejemplo, un cuento. ¿Me quieres? Preguntó ella. Más de lo que imaginas, respondió él. Muchísimas gracias, Valeria. Entonces, acá ya vemos dos tipos de diálogo. ¿Listo? Tenemos dos grandes grupos generales, el formal, el informal. Pero dentro de esos grupos tenemos subgrupos o tipos. ¿Listo? Tenemos el diálogo espontáneo, que es ese que se da de en cualquier momento, que uno está ahí charlando y de qué hablamos, y uno como que empieza ahí a hablar. ¿Listo? No sé si les ha pasado que uno se sube al bus y la señora al lado empieza a hablarle a uno y uno como que termina uno ahí hablando. Ese es el diálogo espontáneo. ¿Listo? Tenemos el diálogo literario, que es ese diálogo que aparece cuando estamos leyendo cualquier cosa, ¿sí? Y acá nos dan ejemplo y creo que con eso nos queda súper preciso. Cuando hablamos del diálogo literario, quiere decir en cualquier tipo de literatura, en cualquier momento puede aparecer. ¿Listo? Vamos con los siguientes dos. Samu, ayúdame con los siguientes dos, por favor. Listo, profe. Diálogo filosófico. Busca llegar a la verdad por medio de la razón. Ejemplo, Sócrates. ¿Qué es la justicia? Discípulo, lo que beneficia a todos. Diálogo didáctico. Se usa en la enseñanza para guiar. Ejemplo, profesor. ¿Qué entiendes por ecosistema? Alumno, el lugar donde viven animales y plantas. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, ese diálogo filosófico es aquel que nos lleva como a razonar, ¿no? Como a meditar, venga, ¿qué está pasando? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Para qué estoy en este mundo? Como esas cosas que nos llevan como a razonar, ¿no? Como a ir un poquito más allá. Cuando hablamos del diálogo didáctico, debemos saber que la palabra didáctica hace parte de todas esas herramientas que son educativas. Entonces, podemos decir que didáctico es sinónimo de educativo. ¿Listo? Entonces, en un diálogo educativo, pues básicamente, ¿qué se busca? Pues guiar y enseñar. Y ahí tenemos el ejemplo. Tenemos diálogo interior o monólogo, que podríamos pensar que al ser interior o al ser un monólogo, pues normalmente como que no sería un diálogo. Aunque cuando eso pasa, pues no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que sí, eso nos pasa a todos en general. Nosotros nos preguntamos y nos respondemos. Entonces sí podríamos decir que es un diálogo. No está interviniendo las personas, pero pues normalmente hablamos, respondemos. Acá tenemos el ejemplo. Y si no me va bien mañana, tengo miedo, pero debo intentarlo. Entonces uno, ¿y qué pasa si voy por acá? Ay, no, Dios mío, ayúdame. Y uno sigue, ¿no? Entonces, como esas cositas que también nos ayudan. Cuando hablamos de un diálogo interno, estamos hablando de cuando nosotros hablamos con nosotros mismos. Ojo, no es cuando oramos, no es cuando hablamos con Dios, porque eso ya no es un monólogo, eso ya es
un diálogo porque estamos hablando con Dios. No, es como cuando estamos ensimismados. ¿Listo, chiquitos? Manu, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Ah, es que como... Listo, chiquitos. Entonces, vamos a ir con las ideas para dialogar, pero las vamos a explicar así como rápidamente. ¿Listo? Cuando hablamos de diálogo, pues tenemos que decir que escuchar abre las puertas al diálogo. Hay personas que como que todo el tiempo quieren hablar y nunca escuchan, pues eso ya dificulta el diálogo y normalmente va a hacer que la persona no pueda comprender también lo que se le quiere transmitir. Entonces, saber escuchar nos va a ayudar para tener un diálogo efectivo, ¿listo? Básicamente, para escuchar, pues debemos no interrumpir, debemos tener disposición, debemos identificar lo que está diciendo la persona, ¿no? Entonces, no pensemos que cuando hablamos de dialogar, solo estamos en hablar, 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 sino que también debemos entrenarnos para escuchar. El Señor Jesús muchas veces habló, pero también muchas veces calló. Y de él podemos aprender eso. Hay momentos para hablar, hay momentos para escuchar, para quedarnos callados. De hecho, cuando lo golpearon, cuando todo eso, él estuvo ahí callado, él ya no confrontó, ya nada. Ese fue el tiempo para escuchar, ese fue el tiempo también para quedarse en silencio. Entonces también es importante que aprendamos esto. ¿Listo? Para ser escuchados. Chicos, si ustedes quieren ser escuchados, también sean organizados, sean claros con lo que están diciendo, sean breves, hablen bonito, ¿sí? También perciba cómo ve el ambiente, cómo tú le puedes hablar, pide la palabra, habla con gracia, ¿sí? Porque a veces como que decimos, a mí nadie me escucha, pero ¿será que es que no sabemos hablar? ¿Será que no estamos utilizando bien las herramientas? Eso también es importante, ¿listo? Dice lograr acuerdos. Claramente cuando nosotros estamos en un diálogo y sobre todo cuando hablamos de esas cosas que de pronto uno va por un lado y otro por el otro, uno cree una cosa y el otro, o hay un enojo por alguna circunstancia, ¿sí? O hay algo que nos está molestando y que nos está impidiendo, pues es importante que estemos dispuestos también a qué? A lograr acuerdos, ¿no? Si cerramos un diálogo y en ese diálogo no llegamos a algún acuerdo y todo sigue igual, perdimos el tiempo. ¿Listo? Y últimamente no. Y por último, el diálogo nos va a funcionar para negociar. ¿Listo? Entonces, debemos saber que cuando nosotros hablamos bien, podemos hacer negociaciones. Cuando hablamos de negociaciones, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que podemos llegar a acuerdos, intercambios, podemos llegar también a decisiones, podemos tomar compromisos, o sea, nos puede ayudar también a qué? A poder generar esa confianza para poder generar una negociación y que todos queden contentos. Entonces, es importante eso también. ¿Listo? Como siempre, mis amores, muy importante que ustedes ingresen, lean el material, por favor. No se queden solo con lo que yo les digo, porque acá hay mucha riqueza, ¿sí? Entonces, lean. Aparte de leer, pues nutre nuestro cerebro. Entonces, por todo y todo. Manu, ayúdame, por favor, con la conclusión. Dice, el diálogo es una herramienta poderosa para la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la construcción de consensos en una variedad de contextos. Sus funciones incluyen el intercambio de ideas, el fomento de la empatía y la cohesión social, y la resolución pacífica de conflictos. Aplicar estrategias como la escucha activa, la empatía y la construcción conjunta puede hacer que el diálogo sea más efectivo. Como medio para superar los conflictos, el diálogo no solo busca solucionar problemas inmediatos, sino también crear un ambiente de respeto y entendimiento a largo plazo, permitiendo la convivencia pacífica en cualquier contexto social o profesional. Muchísimas gracias, Manu. Ahorita ustedes todavía no son profesionales, pero sí tienen una, o sea, no están en un contexto profesional, ¿no? Como laboral, formal,
No sé si de pronto acá algunos ya trabaje, pero creo que no. O de pronto ayuden en casita, que eso también podría ser como un trabajo. Pero creo que así como empresa y eso, no sé. Creería yo que no, pero bueno, no sé. Pero tenemos una familia, ¿no? Y a veces como que preferimos hacer mala cara, preferimos enojarnos, preferimos tener una mala actitud que sentarnos y hablar. Entonces es muy importante sentarnos y hablar, tener empatía también, saber escuchar, que también como que esto lo podamos aplicar en todo ámbito, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra sociedad, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Nosotros acá como familia también tenemos como una partecita donde si pasa algo, como que nos sentamos los cuatro y, bueno, vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué está pasando? Di tú, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Y a veces hasta eso lloran, mejor dicho, esos, pero eso nos ayuda cuando tú te sientas y hablas y tienes la capacidad de decir, ven, no me gusta esto de ti o esto me hace sentir de tal manera y demás, eso, mejor dicho, es una bendición. Entonces también como tener la capacidad de soltar, porque a veces nos acostumbramos a tener todos esos sentimientos allá guardados y aguantar, 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 aguantar. Y pues eso nos lleva después a tener malas actitudes. ¿Listo? Entonces, ser muy, muy dialogadores, digámoslo de esa manera. Hasta ahí, mis amores, algún comentario, algún aporte. No, señora. Listo. Entonces vamos a finalizar con los datos curiosos. María José, el primero, por favor, hermosa. Platón, el papá del diálogo. Este filósofo griego escribió más de 36 libros en forma de diálogo y nunca aparece como protagonista. Él dejaba que otros personajes conversaran mientras el lector aprendía. Muchísimas gracias, hermosa. Platón escribía sus libros en forma de diálogo, ¿sí? Porque lo que buscaba era que las personas pudieran reflexionar, pudieran hacerse y responder preguntas. Y adicional, pues él no era el protagonista, siempre dejaba que las personas fueran las protagonistas. Entonces, por eso como que se le acuñe ese título o se le atribuye ese título de papá del diálogo, Platón. Me sorprende porque ese Platón aparece por todo lado. Cris, segundo, por favor. Dale, profe. Dice, el teatro es puro diálogo. En las obras teatrales casi todo está escrito en forma de diálogo. Por eso se dice que los actores no cuentan la historia, la viven hablando. Muchísimas gracias. Entonces, en el teatro y claramente en los programas que vemos de televisión, las series y todo eso, pues todo eso es puro diálogo. Son diálogos que se aprenden las personas para poderlos transmitir pues a nosotros las historias y demás y convertirlo como en eso. Pero todo eso son ¿qué? Diálogos. Ana, siguiente, por favor. Sí, señora. Un chat de la antigüedad. Los filósofos griegos usaban el diálogo como si fueran debates de WhatsApp, pero en vez de memes compartían preguntas profundas como ¿qué es la justicia? Muchísimas gracias, Ana. En la antigüedad se reunían las personas para qué? Para poder conversar y de esa manera pues hacerse en esas preguntas y poder unos compartir su conocimiento con otros. Entonces hacían como, digámoslo que como mesas redondas donde utilizaban el diálogo para poder enriquecerse los unos a los otros. Eli, el siguiente, por favor. Listo, profe. Diálogo interior, ¿sí? Ujú. Todos lo hacemos cuando pensamos. Ese momento de hablar contigo mismo, antes de un examen o de tomar una decisión, también es diálogo, aunque solo tengas un interlocutor, tú. Muchísimas gracias. Entonces, se denomina diálogo interior porque básicamente lo que les decía, uno se pregunta, uno se responde, ¿sí? Aunque no hay una interacción de dos personas, sí normalmente hay pregunta y respuesta. Entonces, por eso se denomina diálogo. ¿Listo, chiquitos? Samu, siguiente, por favor. Culturas que aman dialogar. En África existe la tradición del Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. Allí los problemas se solucionan dialogando en círculo hasta que todos se escuchen. Muchísimas gracias. El Ubuntu
es donde se solucionan los conflictos. Entonces, cuando hay un conflicto, se llama Ubuntu. Y entonces es que todos se reúnen y básicamente eso es como un cara a cara, ¿sí? Tú me hiciste, tú tal cosa, ¿sí? Es como un cara a cara donde se dialoga y pues básicamente la idea es que todos se escuchen y finalizar con un acuerdo. Y se llama Ubuntu. Entonces, cuando usted vea conflictos en su casa, usted cita un Ubuntu. Y es eso, es donde se sientan todos y hablan todos. Cris, ayúdame con el siguiente. Dale, profe. Es diálogos que hacen historia, ¿cierto? Ujú. Dice, bueno, diálogos que hacen a historia, algunas películas son recordadas no por los efectos, sino por sus diálogos inolvidables. Unas cuentas, perdón, unas cuentas ¿Cuántas? frases, eso, ¿cuántas frases bien dichas pueden cambiar todo el sentido de una historia? Muchísimas gracias. Entonces, hay películas que no se recuerdan por todo lo que tienen, sino por sus diálogos así intensos y llamativos, ¿no? A mí hay una película que los diálogos me parecen, ¿no? Y súper bonitos y es esa que se llama Cuarto de Oración, que creo que se llama así. Cuarto de Cuarto de guerra. Cuarto de guerra, eso, perdón. Sí. Yo sí iba a decir Tranquila. de guerra, de oración. Es cuarto de guerra. Y uy, a mí me parece que los diálogos de esa película son como muy intensos, como muy bonitos, me gustan. Entonces es eso, como esas películas que tienen esos diálogos como llamativos. Cheralyn, ayúdame el siguiente, hermosa, porfa. Yo leo por usted. La Biblia está llena de diálogos. Jesús enseñaba a través de conversaciones. Un ejemplo famoso es el diálogo con la samaritana junto al pozo, que está en Juan 4, donde con preguntas y respuestas se reveló una profunda verdad. Cada vez que Muchísimas. hablamos, Hasta ahí. Muchas gracias. Entonces, dice la gracias, Biblia. profe. La Biblia está llena de diálogos, ¿no? Entonces vemos como el Señor Jesús, ay, a mí me impresiona, yo leo los evangelios y a mí me impresiona el amor del Señor Jesús, ¿no? Él, de verdad que él hablaba con amor, él hablaba con respeto, él hablaba con verdad, él es nuestro ejemplo y aparte era también como muy intencional con lo que él hablaba, ¿no? No era como por decir o perder el tiempo y demás, sino era muy intencional. Y ese de la Samaritana, mejor dicho, hermoso. Entonces también que el Señor nos ayude para que nuestras palabras estén cargadas de amor y de sabiduría, porque a veces decimos unas cosas que, ay, Dios mío. Samu, ayúdame con el siguiente, por favor. ¿Sabías que hablamos solos más de lo que hablamos con otros? Según estudios de psicología, más del 70% de nuestras palabras diarias son diálogos internos. Confirmo. Imagínense, 70% estamos allá hablando nosotros con nosotros, eso es mucho, ¿cierto? Pero ahí, eso es lo que dicen los estudios. Manu, ayúdame con el siguiente, hermosa. Los animales también dialogan a su manera. Los delfines usan sonidos para organizarse en grupo. Y algunos científicos dicen que hasta se llama por sus nombres o por los propios nombres, con sonoros distintos. Gracias. Entonces, es impresionante, ¿no? Pero yo creo que todos en algún momento nos hemos dado cuenta cómo los animales se comprenden, ¿no? Es algo bien bonito, como ellos también tienen la capacidad de transmitir ideas. Es más, hasta ellos se hacen entender hacia nosotros, ¿no? Los que tenemos mascotas nos damos cuenta cómo ellos buscan, aunque no hablan, buscan la forma de comunicarse y transmitirnos, pues, a nosotros, ¿no? Y también sé que hemos experimentado, hemos visto cómo los animales se entienden, se comprenden, tienen como eso. Y los estudios pues demuestran que, por ejemplo, los delfines tienen sonidos para organizarse. Se han visto, por ejemplo, se me olvidó cómo se llama, Profe, las aves, como por ejemplo, cuando se organizan y cuando van de un lado a otro y cuando como que sí. Entonces, básicamente sí podemos ver, o los perros se han visto que unos ladran y otros también empiezan a ladrar. Bueno, Samu, ayúdame con el último, por favor.
El poder del silencio en el diálogo. A veces no responder también es una forma de diálogo. Un silencio puede expresar más que 1000 palabras. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar. ¿Listo? Entonces eso también es importante. No debemos todo el tiempo estar hablando. Hay momentos en los que debemos callar. Cuando estamos hablando con Dios, hay momentos también en los que nos debemos quedar callados para que Él también pueda transmitir el mensaje, como que nos acostumbramos a hablar, 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 pero no hay momentos donde también como tómense un espacio para que el Señor también le pueda hablar. Y pues eso también aplica cuando estamos con las personas y demás. ¿Listo, hermosos? No sé si hasta ahí alguno tiene algún comentario, algún aporte a la clase. Pero fue como por ejemplo las mascotas, que digamos que los perros, como los perros, digamos, cuando se sienten felices o cómo se comunican con nosotros, moviendo, digamos que una parte del cuerpo de ellos, que sería como la colita, o se ponen a brincar o a ladrar y eso, indicando que están felices de vernos o así dan sus emociones hacia nosotros. Ajá. Gracias, Maris, por tu aporte. Exactamente, sí. Digamos que todos tenemos como esa forma de dialogar, ¿no? De transmitir nuestro conocimiento y demás. Bueno, mis amores, si no hay más comentarios, si no hay aportes ni preguntas, vamos a finalizar nuestra clase con ortografía. Dice, profe, los loros son bilingües. Los loros sí, son un cuento. Listo, mis preciosos. Vamos a finalizar con ortografía. Por favor, prestémosle mucha atención. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. En esta ocasión les traigo de nuevo una regla ortográfica que es muy útil a la hora de escribir. Hoy hablaremos de uno de los usos de la letra S. Hay una regla muy simple que dice que se escriben con S todos los adjetivos, o sea, las cualidades o características de las cosas, que terminen en oso, osa. Por ejemplo, los adjetivos peligroso, grandioso, celosa y miedosa. Hay una única excepción para esta regla, que es el adjetivo mozo o moza, que se escriben con Z. La palabra mozo tiene varios significados, pero como adjetivo lo usamos para hablar de un chico o una chica muy joven. Ya sabes, si vas a escribir un adjetivo terminado en oso u osa, lo escribes con S, a no ser que estés hablando de un chico muy mozo. Nos vemos en el próximo video. No olvides que si escribes bien, me caes bien. Y si no, también. Pero intenta mejorar. Está recortico, pero mejor dicho, súper eficiente. Creo que muy importante, ¿no? Ya entonces aprendemos que todos los adjetivos, es decir, las cualidades terminadas en oso o en osa, siempre se van a escribir con S, a excepción de mozo o moza. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario. Nada, hermosos, todo súper claro. Listo, mi chiquis. Pero una pregunta, ¿quién creó esto, los primeros diálogos, esto después de los que se puso ahí como datos curiosos del tema que estamos viendo ahorita? Maris, pues digamos que yo pensaría, porque ustedes saben que la comunicación es desde los primeros años de vida, desde que existimos, ¿sí? Por ende, los diálogos, el dar información y recibir información es algo que ha estado establecido desde siempre. Entonces, yo pienso que desde el principio de la humanidad, de hecho, es de la creación, ¿no? Porque en la creación vemos que el Señor ya había establecido la comunicación en la Trinidad para poder ejecutar todo. Entonces, yo creo que desde el Señor ya el tema de los diálogos estaban establecidos. Entonces, mis precios, vamos a, por favor, volvernos a unir a las 11, a las 11:09. ¿Listo? Nuevamente conectados, 11:09. Ya nos vemos, mis preciosos. Muchas gracias.